pasada. Es la jugada más vieja de las tácticas demócratas. Cuando las políticas demócratas fallan, se quedan solo con este cansado argumento. Eres racista, eres racista, eres racista. Siguen diciéndolo, eres racista. Es un cansado y desagradable argumento. El magnate reiteró su promesa de construir el muro con México y se concentró en sus recientes declaraciones contra la candidata demócrata sobre un supuesto tráfico de influencias a través de la Fundación Clinton. Se espera que Trump ofrezca un discurso para explicar su proyecto migratorio la próxima semana en Arizona. Allí tenemos entonces el segundo recorrido por el mundo, noticias y hechos importantes que destacamos a la hora de esta mañana. Y ahora sí, los deportes, 7:15, ya seguimos hablando del tema central y algunas otras cosas. Pedro Chandero, vamos contigo, cuéntanos. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Papa John's. Bueno, y siempre en el deporte nacional, hoy se llevará a cabo el partido entre Guatemala y Panamá en el futsal. Ya tenemos los detalles de este partido amistoso en este momento. La Selección Nacional de Fútbol Sala continúa sus juegos de preparación. Ahora recibirá su similar de Panamá. Encuentro a desarrollarse esta noche en el Domo La Zona 13. El cuadro Chapín viene de ganar una doble serie ante Cuba y ahora se enfrentará a un rival complicado del área, siempre en 2 juegos programados. El segundo está contemplado para el domingo a las 5 de la tarde, ambos en el Domo La Zona 13. La serie de amistosos de preparación del equipo patrio concluye el sábado 3 y domingo 4 de septiembre ante la selección de Egipto, ambos juegos a las 5 de la tarde. Guatemala participará en la Copa del Mundo de Fútbol Sala de Colombia en el mes de septiembre y octubre. La novena de Universidad de San Carlos está a una victoria de alcanzar el bicampeonato en la Liga Mayor de Softball Femenino. Al enfrentarse en la serie final por el título a Lanquetán en el tercer de 5 mejores juegos en los Diamantes de Vista Hermosa a partir de las 8 de la mañana este sábado. El sábado, en los primeros 2 juegos, las sancarlistas alcanzaron la victoria con pizarras de 6-7 y 4-3. Ahora con la victoria no solo lograrían el segundo título de forma consecutiva, sino que el número 2 en su historia. Para Viva la Mañana, Luis López. Muy bien, lo mejor entonces para los compañeros del futsal, lo mejor para ellos en toda esta temporada. Seguimos con más. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Papa John's. Y ahora llegó el momento de hablar de economía. Buenos días, Mónica, cuéntanos qué tienes preparado. Buenos días. Un festival de 2 días denominado Antigua 10X es una iniciativa internacional que reunirá y convocará a organizaciones comprometidas con generar un impacto en Centroamérica, con menos recursos en plazos más breves, empleando para ello los 3 principios de una nueva tendencia llamada Leapfrogging, que es una aplicación de nuevos modelos de negocios pensado en términos grandes y la contratación de empresarios y no solo empleados, además de convocar a un certamen a organizaciones e iniciativas ambiciosas en los ámbitos de negocios, educación, sociedad y cultura, con un potencial de 10 veces más en el 2017. La convocatoria está abierta desde este mes hasta el 15 de septiembre en la página www.antigua10x.com. argumentando la razón por la que su organización debe ser un ganador. Esto puede ser los pasos para que usted ingrese a ella. 3 finalistas serán nombrados para asistir al festival el 18 y 19 de noviembre, donde una audiencia mundial de expertos innovadores trabajarán en talleres para unir el plan del 2017, explorar las fuentes de capital según sea necesario para adquirir un sistema de rendición de cuentas, y el ganador recibirá un premio de $5,000. Ahora veamos cómo están los precios de los combustibles: la gasolina superior, la regular y el diésel. El tipo de cambio 7.52 el dólar y 8.51 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Hoy estamos hablando de la propuesta de reforma fiscal que fue girada al Congreso de la República el 12 de agosto, que generó muchas repercusiones en el sector empresarial, en distintos sectores representativos del país, y que finalmente ahora, al parecer, da una marcha atrás con este pedido de regreso del Poder Ejecutivo para reanalizarla. Y es que según las declaraciones de ellos, justamente lo que quieren es hacer un replanteamiento de la misma, así que justamente por ello pedían ese retiro.
Vamos ahora con el tema central y especialistas que hablan sobre el tema. María René. Exactamente, muchísimas gracias. Y habríamos planteado el tema al iniciar nuestro programa porque saben que es un tema que, bueno, causó mucha controversia, polémica desde que se anunció entonces esta reforma tributaria. No sentó bien, lo decíamos, con los guatemaltecos, inclusive con congresistas que acabamos de escuchar en nuestro segmento de noticias decir a la mayoría de ellos que ellos no estarían aprobando esa reforma tributaria. Al parecer, entonces, el Ejecutivo lo analiza, lo piensa, esto después de semanas de permanecer callados y entonces manda una carta al Congreso para que se le entregue de vuelta esa propuesta. Y así el presidente Jimmy Morales y también, bueno, sus ministros han dicho, más bien el ministro de Finanzas, diciendo que van a reconsiderar, van a replantear algunos tributos que iban a ser cambiados o modificados y claro, también considerar el destino de esta recaudación que también es foco de controversia. Esta mañana nosotros vamos a enlazarnos con un verdadero experto en materia fiscal. Realmente tenemos que hablarlo muy a profundidad. Estamos hablando con Abelardo Medina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Abelardo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, es un placer acompañarlos. Cuéntenme, ¿en qué les puedo servir? Bueno, Abelardo, primero que nada, ¿te sorprende que el Ejecutivo, después de semanas de permanecer de cierta manera callados ante la inconformidad de guatemaltecos al escuchar de esta reforma tributaria, haya decidido tenerla de vuelta y modificarla? Honestamente sí. Nosotros estuvimos platicando cabalmente el día de ayer en ICEFI porque estábamos terminando un estudio que íbamos a presentar a la opinión pública el día martes, en el cual íbamos a anunciar cuáles eran los efectos que percibíamos de esta reforma y obviamente hacer algunas recomendaciones al Ejecutivo para que corrigiera el rumbo. Sin embargo, esta situación nos sorprende y lo que único que nos demuestra es que lamentablemente sí hay problemas en la definición de un horizonte concreto de hacia dónde quiere avanzar el Ejecutivo. Nosotros creímos que iba a avanzar y que probablemente en el Congreso se iban a replantear algunas cosas. Ya, bueno, esto realmente es sorprendente. Te soy sincera que pensé que me ibas a decir que no te sorprendía por el hecho de que desde que sale la propuesta, bueno, hay mucha manifestación en contra. Los guatemaltecos se reunieron en la plaza para manifestar en contra y muchos diputados inclusive decían no la vamos a aprobar. ¿Cuáles eran los puntos que ustedes iban a mencionar o iban a sacar en este informe que podrían quizá funcionar o funcionarían a favor de la reforma o lo que había que cambiar también? No, primero antes de pasar ese punto, a nosotros sí nos sorprendió porque debemos recordar que una de las estrategias que ha estado utilizando el gobierno en el corto plazo fue la presentación del presupuesto abierto y en el cual se dio a conocer de que ellos estimaban la necesidad de tener un presupuesto de 79,000 millones de quetzales. Eso les daba un déficit del orden de 2.2, 2.3 del Producto Interno Bruto. Y cuando nos dimos cuenta que la Junta Monetaria estableció que el déficit no puede pasar de 2 puntos, ellos se vieron en la necesidad de disponer de recursos adicionales del orden de 6,000 millones de quetzales, que es básicamente lo de la propuesta de la reforma tributaria. Eso quiere decir que si no logran una alternativa para recaudar esos tributos, pues obviamente lo que va a suceder es que van a tener que acomodar el proyecto de presupuesto que ya habían estado discutiendo en el presupuesto abierto o simplemente proponer más deuda, que tampoco es una salida que el Congreso haya estado aprobando. Por esa razón es que nos sorprende. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nos preocuparían más de esa potencial reforma o esta fallida reforma tributaria? En primer lugar, el impacto que podría tener el impuesto al diésel sobre el nivel de precios y de alguna forma el irrespeto que han mostrado algunos ministros con la opinión pública al decir que no tendrían ningún efecto sobre los niveles de precios del país. Eso creemos que puede ser uno de los principales elementos. El otro aspecto puramente técnico es la falta de identificación de cómo funciona el sistema tributario en la definición de las propuestas de la reforma en el impuesto sobre la renta, porque como nosotros lo dijimos en ICEFI en las primeras oportunidades, parecía que simplemente lo que habían hecho era una especie de regla de tres,
para hacer los cálculos. Y no debemos olvidar que los contribuyentes, los agentes económicos reaccionan. Entonces las estimaciones que estaban allí, por supuesto, estaban muy por encima de lo que se esperaba. Y un tercer elemento muy importante es que debemos recordar que se está planteando una reforma a las regalías. Y debemos también recordar que alrededor del 80% de los lugares en donde hay conflicto a nivel departamental es causado por la presencia minera. Entonces, lejos de pensar solo en incrementar las regalías, hay que evaluar una política de extracción minera que tome en consideración a las poblaciones en realidad. Aunque hay otros elementos, creemos que esos son los más importantes. Claro, y ahora que ves tú, bueno, tienen esta propuesta de vuelta, ¿cuáles van a ser esos cambios? ¿Anticipan ustedes que podría ser el Ejecutivo para quizá que esta propuesta se divulgue de una mejor manera, sea mejor aceptada y todavía, como mencionas tú, lleguen a llenar esa brecha que existe en la recaudación? Se habla también de venir y considerar las opiniones, consideraciones de sectores sociales. ¿Qué crees tú entonces que podría modificarse? Bueno, en primer lugar, nosotros en ICEFI hemos insistido que no debemos hablar solo de una reforma tributaria, sino que debemos avanzar hacia realmente plantear una reforma fiscal, porque esta reforma debe incorporar no solo la calidad del gasto, el destino y la focalización del uso de los recursos, también debe analizar cuáles son los criterios de transparencia que vamos a poder utilizar para la auditoría social y una serie de elementos adicionales. O sea, lo primero que debe hacer el gobierno, y pareciera que, al menos en el comunicado que emitió la presidencia, pareciera que ellos llegan a entender, es que no debemos quedarnos en el ámbito puramente de una reforma tributaria, sino debemos avanzar al ámbito de reforma fiscal. Lo que nos preocupa nuevamente es la incertidumbre que hay sobre el qué va a suceder con el funcionamiento del gobierno del otro año. Ajá. Porque si no existe una reforma tributaria que se apruebe en el corto plazo, entonces todo el ejercicio que montó como estrategia el ministro de Finanzas básicamente va a ser tiempo perdido, porque lo que va a suceder es que el ministerio va a tener que ajustar el presupuesto a los